pródigo llega aquí, le ponen el anillo, le ponen el vestido, los sandalias. La túnica de colores. La túnica de colores. Bueno, lo bajo. Lo saco un poquito. No. Ahí. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por su misericordia, su bondad con cada uno de nosotros. Siempre es una alegría estar con ustedes, siempre viniendo ahora con mi esposa. ¿Cuántos dan gracias al Señor por... Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir mujer virtuosa. Es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que está a nuestro lado, que nos cuida, que nos guarda, nos ayuda. Amén. También. Saludos de los hermanos en Peachtree City. Sí, esta cosita no se puede poner por aquí, por detrás. Ayuda. Wow, ya. Gracias, hermano. Saludos de los hermanos en Peachtree City, donde vivimos. Para los que no saben, voy a ser abuelo, vamos a ser abuelos, o sea. Vamos a entrar al clan al club de los abuelos. No parece, no, pero bueno, el Señor es bueno. Damos gracias al Señor que nos ha traído hasta este día y nos ha guardado. Había algo que el hermano Humberto estaba compartiendo y solamente lo voy a tocar en la ciudad de Cajamarca, de San Marcos, perdón. Quisiera tocarlo porque hubo un punto que estaba mirando allí en relación a la vida de Jacob. Y llegó un punto en la vida de Jacob que él estaba cansado de su condición. ¿Cuántos de aquí están cansados de su condición? 3, 4, bueno, el resto están súper bien. A veces uno se mira y, como decía nuestro hermano, uno se mira en el espejo y uno dice, Dios mío, el mismo cada día, el mismo cada día. Las mismas luchas, las mismas dificultades, las mismas pruebas, los mismos problemas. Y se mira uno al espejo y dice, Germán Vallejo, el mismo. Y decía el hermano Humberto acerca de la cizaña, que muchas veces estamos buscando la cizaña en medio de la iglesia y en vez de mirarnos a nosotros mismos, estamos mirando y decimos, bueno, el hermano José a mí se me hace que está muy erguido, le falta bajarse. La hermana Celia está por allá, así, no. Y no nos damos cuenta que Dios, pero no, hermano, no es nada. Es un ejemplo, lo digo por cariño. Pero ¿cuántos de nosotros necesitamos entender que Dios no nos ha llamado para estar buscando la cizaña en medio de la iglesia, sino para estar mirando qué son las cosas en nuestras vidas que nos están separando de Dios, que nos están separando de nuestro hermano, que nos hace hacer selecciones en nuestras vidas? Y yo creo que así como Jacob fue llevado a ese punto en el cual él estaba cansado de su condición, él entendió que él necesitaba algo especial en su vida y era el toque de Dios. Y cuando él llegó allí a estar en el lugar donde él se enfrentó con el ángel y él estaba luchando con Dios, estaba allí con el ángel, el ángel le dijo una cosa muy particular que tú y yo necesitamos entender, y fue que el ángel le dijo, suéltame porque raya el alba. Y tú y yo sabemos que Dios está trayendo a su pueblo en esta hora a un nuevo día. ¿Cuántos están creyendo que Dios está
entrando a su pueblo a un nuevo día, que hay un nuevo día que Dios está trayendo sobre toda la tierra. Dios está estableciendo su reino aquí sobre la tierra y lo va a hacer a través de hombres y mujeres como tú y como yo, en los cuales ha venido a morar la vida de Cristo. Amén. Porque Cristo, Él es el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Fueron las predicaciones de Juan, fueron la predicación de Jesús, y fue lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo es el reino de los cielos y Él está aquí en medio de nosotros en esta hora. Él está en usted, Él está en mí, y por eso tú y yo en esta hora necesitamos aprender a ver el reino de los cielos, no solamente esperar verlo en mí, pero entender que en cada uno de estos hombres y mujeres aquí en este lugar, el reino de los cielos está viniendo. Amén. Amén. Pero Jacob necesitaba un cambio porque había un nuevo día en el cual él iba a entrar. Y lo que iba a acontecer en ese día era que él se iba a encontrar con su hermano. Y las intenciones de su hermano no eran intenciones buenas. Él venía con 400 hombres y venía con un propósito en su mente. Y Jacob sabía que a menos que algo aconteciera en su vida, cuando amaneciera en ese día, su vida iba a estar en riesgo. Y por eso fue que él dijo: Señor, yo no te dejo ir. Le dijo, yo no te dejo ir hasta que tú me bendigas. Y si tú piensas que en la condición en que estás, y si yo pienso que en la condición en que yo estoy, voy a entrar en ese nuevo día y en esa experiencia que Dios va a traer en medio de su casa, cuando Él va a manifestar su gloria en plenitud, estamos completamente equivocados. Dios tiene que hacer un cambio de naturaleza en nuestras vidas. Tú y yo no podemos llegar a ser la expresión de lo que Dios quiere en nuestras vidas para expresarlo al mundo, a menos que haya un cambio de naturaleza en nuestras vidas. Porque yo creo que es tu anhelo y es mi anhelo que en esta hora, cuando Él se manifieste, tú y yo seamos manifestados con Él en gloria. ¿Esto está chillando mucho? No. Yo soy el que estoy como gritando mucho. Pero yo creo que ese tiene que ser nuestro anhelo, que cuando Él se manifieste, tú y yo seamos manifestados. Pero déjame decirte una cosa, que tú y yo no vamos a ser manifestados en gloria. Perdón, hermano Carlos, tú y yo no vamos a ser manifestados en gloria de la manera en que estamos. Necesitamos aferrarnos, abrazar lo que Dios está trayendo en esta hora, no soltarnos de la vida de Dios, para que Él complete la obra en nuestras vidas. Amén. Si tú te sueltas de Él en esta hora, antes de que su obra se complete, hermano, va a amanecer un día, hermano, y va a venir aquel hombre, y seguramente va a venir con 400 hombres, y tú no vas a alcanzar lo prometido. Y por eso dijo: yo sé. Él le dijo: yo sé que va a venir un nuevo día. Yo sé que algo está por acontecer, y por eso no te suelto hasta que me bendigas. ¿Cuántos de ustedes pueden entenderlo en este día? Que en su condición y en mi condición en que estamos, no lo vamos a lograr a menos que Él haga un cambio en nuestras vidas. Amén. Déjeme decirle, hay un pueblo y hay un remanente sobre toda la faz de la tierra que lo está entendiendo. Que lo está entendiendo y que se está metiendo en el lugar íntimo, en la presencia del Señor. Hay un pueblo que lo está logrando en esta hora, que se está introduciendo allí y un cambio está siendo hecho en sus vidas. Y tú y yo, que hemos sido llamados a ser parte de ese remanente, hermano, tú y yo que tenemos ese llamado en nuestras vidas, ¿cómo nos encontramos ahora? ¿Será que tú y yo nos estamos introduciendo allí en ese lugar del cual dijo el Señor Jesús: cuando ores a tu Padre, introdúcete allí en el lugar secreto y no salgas de allí, de ese lugar secreto, hasta que tu Padre se agrade de ti? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tú
no puedes esperar que el Señor te recompense en público delante de las naciones y diga de ti: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, cuando no te has encerrado con Él y lo has abrazado y le has dicho: no te suelto hasta que haya un cambio en mi vida, Señor. Tú no puedes esperar que el Señor te ponga sobre lo mucho cuando no eres fiel sobre lo poco. Ay, aleluya, vamos a liberar la creación y estamos más atados, hermanos. Pero estamos con una promesa en esta hora, hermano, que si tú y yo lo abrazamos en este día y no lo dejamos ir, aunque Él nos hiera, aunque me mate, en Él esperaré. Aunque todo acontezca, no lo sueltes, hermano, porque es tu única esperanza en este día. Esa es mi única esperanza en este día, hermano. No hay absolutamente nada que tú te puedas aferrar en esta hora que pueda traer un resultado a tu vida. No hay absolutamente nada. Tú tienes que aferrarte a Él, pegarte a Él, hermano. Y cuando Él se dé cuenta que tú no lo vas a dejar ir, hermano, aunque Él te hiera, entonces Él va a hacer la obra. Y yo creo que todos anhelamos esa obra en nuestras vidas. Cada uno de nosotros deseamos: Señor, completa, termina la obra en mí. Termina la obra en mí, Señor. Usted se puede ver como nos vemos muchos de nosotros: Señor, pero es que yo no puedo, es que estoy débil, es que no lo alcanzo, Señor. Es que fallo y fallo y fallo. ¿Cuántos les pasa eso? Y lo mismo, Señor, y lo mismo, Señor. Como han estado diciendo los hermanos, va a haber una transformación en esta hora. Pero para esa transformación, dice la Escritura, y nosotros mirando a cara descubierta, ¿como qué? Como en un espejo. Yo lo compartí y esto no lo voy a compartir aquí, solo que son puntos que quisiera compartir antes de comenzar. Pero cuando tú te miras en un espejo, ¿qué ves? Te ves a ti mismo, ¿cierto? Pero la Escritura dice: mirando como a cara descubierta en un espejo la gloria de Jehová. Somos transformados, porque tú y yo necesitamos empezar a dejar de vernos a nosotros mismos en la condición miserable en que muchas veces estamos y que no hemos podido salir de allí, simplemente porque cada vez tú y yo nos miramos a nosotros mismos en el espejo. Pero la Escritura dice que necesitamos empezar a ver en un espejo la gloria de Jehová, la vida de Cristo que Dios ha puesto en ti y en cada uno. Porque cuando miramos a Cristo dentro de nosotros, entendemos que en Cristo todo lo podemos. Cuando nos miramos a nosotros mismos, vamos a fallar, porque nos vamos a ver en la condición en la cual nos encontramos. Y cuando tú te miras y dices: este soy yo y no he podido cambiar, y seguramente hoy voy a caer porque soy débil, no, tú eres fuerte en Cristo. Pero para eso necesitas quitar tus ojos de ti mismo y hacerte el mártir, y hacerte el miserable, y hacerte el débil, y empezar a creerle a Dios de cómo Dios te ve en esta hora, hermano. Dios te ve como un linaje escogido, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Eso es como Dios te ve, y eso es como tú tienes que empezar a verte en esta hora. Quita tus ojos de esa naturaleza con la cual has estado luchando y empieza a enfocarte en Cristo. Deja de estar enfocado en todos los pensamientos que llegan a tu vida y empieza a entender que los pensamientos que te llegan a ti no te representan a ti delante de Dios, a menos que tú los dejes bajar a tu corazón. Por eso cuando un pensamiento venga a tu vida, tú tienes el poder en el nombre del Señor de rechazarlo fuera de ti, y eso no te representa delante de Dios. Solamente cuando tú lo abrazas, ese pensamiento que viene del enemigo, de la carne, de lo que sea, y tú lo dejas bajar a tu corazón y empiezas a hacerte uno con él,
empiezas a ser representado por ese pensamiento. Pero Dios nos está llamando a salir de ese lugar, hermano, de esa lucha en la cual nos hemos encontrado. ¿Cuántos de ustedes necesitan empezar a ver a Cristo? Primeramente en usted, pero después necesitamos empezar a ver a Cristo en nuestro hermano. Porque una cosa que aconteció después de que Jacob fue herido y fue cambiado su nombre, dice la Escritura que entonces amaneció y él se encontró con su hermano. Y lo que va a acontecer cuando tú te encierres con Dios y tú permitas que haya un cambio de naturaleza en tu vida, es que tiene que haber reconciliación en medio de la casa. Es que tú tienes que acercarte a tu hermano, y aquel que tenía las intenciones de matarte ahora va a ser cambiado, porque va a haber una obra hecha en tu vida, no en la vida de él, no en la vida de Saúl, pero porque fue hecha en tu vida. Y entonces Dios va a convencer, y cuando eso acontece te vas a acercar a tu hermano y se van a abrazar y va a ser algo tremendo. Hermano, tú no puedes llegar a este nuevo día teniendo rencor en tu corazón contra tu hermano. Tú no puedes llegar a lo que Dios está haciendo nuevo cuando no hay limpieza y pureza en tu corazón con tu hermano. Porque déjeme decirle una cosa que es muy real, hermano, y es que si tú no puedes ver a Dios en tu hermano, ¿cómo pretendes ver y amar a Dios a quien no ves? Eso es muy simple, es muy sencillo. Léase la primera carta de Juan, que si tú no amas a tu hermano, estás muerto. Simplemente así de sencillo. Porque el que no ama a su hermano es un mentiroso. Así de sencillo. Y los mentirosos. Así que es bueno revisarnos. Porque yo creo que Dios nos está llevando a un punto tan estrecho en nuestras vidas, que las cosas más simples, la mosca más pequeña puede llegar a hacer heder el perfume y la unción del mejor perfumista. Lo más pequeño, el detalle que a ti te parece más sencillo, ese detalle que nadie conoce sino tú, ese detalle hace heder el perfume del perfumista. ¿Qué es lo que fermenta el pan? Ese poquito de levadura. Ese poquitico de levadura va a leudar toda la masa. Toda la masa. No pienses, hermano, que ese poquito de levadura en tu vida simplemente es un poquito de levadura que no causa absolutamente nada, y que tú vas a poder llegar al final con eso allá en tu corazón, que nadie conoce sino tú y Dios. El problema es que a veces se nos olvida en quién hemos creído, en el Dios omnipotente que todo lo ve. Y a veces pensamos que como nadie me ve, entonces que Dios tampoco me ve. Pero déjeme decirle, ese poco de levadura que has estado guardando en tu vida, ese poco de levadura ha leudado toda la masa. Y si tu masa está leudada, y si mi masa está leudada en esta hora, yo no puedo ser un sacrificio agradable delante de Dios. Puedo cantar, puedo bendecir, puedo adorar, puedo predicar, puedo hacer tremendo anciano ministerio, puedo hacer lo que sea en medio de la casa, pero eso no va a ser de bendición, porque ese poquito de levadura va a leudar toda la masa. Puedes tener tremenda unción, puedes hablar hermoso, puedes tener una apariencia de piedad, pero ser un címbalo que retiñe, porque el amor de Dios no está en ti. Porque tú necesitas aprender a ver a Cristo en tu hermano y amarlo. Amar a Cristo. Ay, hermano, sí. ¿Y cómo va la relación con su hermano? Bien, hermano, bien. Yo no lo odio, pero no lo soporto, pero no lo odio.
no lo puedo ver, pero no lo odio. Es que el problema es que el Señor Jesús en esta hora nos está diciendo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Porque Él vino a complementar. La palabra completar significa a cumplir, significa complementar. Porque la ley en sí misma no es capaz de perfeccionar nada. Y por eso Él dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y yo quiero decirte en esta hora: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, orad, amad a los que os persiguen, orad por aquello. Y cuánto más con los que estamos aquí en medio de la casa, hermano. Dios te está llamando y me está llamando a mí a revisarme en lo profundo del corazón para saber realmente si yo estoy amando con el amor de Dios. Porque si tú miras esa palabra, el Señor se está refiriendo que el amor con que tú y yo necesitamos amarnos es el amor ágape de Dios, el amor que todo lo sufre, todo lo perdona, todo lo soporta, nunca deja de ser. Y eso se pone muy grande, pero déjeme decirle que eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí en esta hora, nada menos. Y la única, y estaba mirando que la escritura allí en alguien que por favor me lea el capítulo 33 de Génesis. En el capítulo 33 de Génesis, si alguien tiene el versículo 18, por favor, si me lo lee. Porque después de todo lo que pasó y de todo el proceso que pasó Jacob, y que fue herido allí, o sea, la herida que el Señor hace es una herida tremenda. Dice que lo dejó cojo. Pero léame a alguien el versículo 18. Tochiro, usted. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán. Amén. Gracias. Después de que aconteció todo lo que aconteció en la vida de Jacob, cuando él se reconcilió, dice la escritura que él regresó sano a Siquem. Y yo creo que muchos de nosotros podemos considerar en esta convención y en esta reunión, aunque no se encuentre aquí, pero tú sabes con quién hay alguien que tú necesitas arreglar tu condición, tu relación, hermano. Y tal vez Dios nos ha herido, hermanos, y nos ha hecho entender que la única forma en que tú y yo vamos a ser sanos es cuando nos reconciliamos el uno al otro. Y dice, y Jacob regresó sano a Siquem. Si tú quieres regresar sano al lugar de donde viniste, hermano, yo te aconsejo que tú te acerques a tu hermano y que tú le digas: hermano, te amo. No esperes en esta hora que alguien venga a ti. No esperes. No esperes que alguien venga a ti. Acércate a Él. Si tú realmente quieres que la sanidad sea obrada en tu vida, acércate y dile: perdóname, te necesito, te amo, y yo sé que no puedo llegar al final, y yo sé que no puedo esperar este nuevo día a menos que yo me acerque y me reconcilie contigo. Hermano, no permita que esa pequeña levadura siga haciendo de su masa algo leudado que no agrada a Dios. Aleluya. Y si tú no lo quieres, y si tú no lo haces, de todas maneras va a venir un nuevo día. Va a venir un nuevo día. Y Dios estará cumpliendo su propósito. Y Él estará manifestando su poder y su gloria a través de un remanente que se puede quedar allí en medio de ese lugar íntimo con Dios, esperando y buscando que Él se agrade de ti, que Él pueda decir de ti: yo me agrado de ti. Porque si Jehová se agradare de nosotros, Él nos introducirá en la tierra y nos la entregará.
Amén. Que el Señor nos ayude. Ahora sí abramos en Efesios, hermanos. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, es una carta que fue escrita en el año, aproximadamente en el año 32 después de la muerte del Señor. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, aproximadamente 20 años después de la muerte del Señor, y ahora, unos 10 años después de ser fundada, el apóstol Pablo les escribe a los efesios. Les escribe a los efesios una carta que no fue la única, porque después, 30 años después de esta carta, recibieron otra carta. Y fue la carta que escribió el apóstol Juan cuando está allí a las iglesias de Asia, cuando les anima y les da buenas referencias, pero les dice: tengo de vosotros que habéis dejado tu primer amor. Pero vamos a leer aquí en Efesios, en el capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y quisiera simplemente quisiera tocar 3 puntos específicos. Por eso voy a leer todo, pero me voy a detener en algunos lugares. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor nuestro Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Allí en el capítulo 2 dice que cuando tú y yo vinimos a Él, Él nos resucitó con Él y dice, nos dio vida juntamente con Cristo en el versículo 5, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Si tú te pones a leer todas las epístolas, especialmente esta epístola, vas a encontrar que muchas veces el apóstol hace mención de que todas las cosas son en Él, en Cristo, en Él antes de la fundación, porque fuimos bendecidos en Él, en los lugares celestiales, en Cristo, porque es el único lugar en el cual tú y yo vamos a poder llegar hasta el final, porque somos más que vencedores en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo, porque separados de Cristo nada podremos hacer. Ahora, maravilloso el pensar en una relación personal, pero tú y yo necesitamos pensar en una relación corporal, que tú y yo somos el cuerpo de Cristo, y que separados del cuerpo de Cristo tú y yo no podremos hacer nada. Pero para eso tú tienes que empezar a mirar a Cristo en tu hermano. Y si tú no ves a Cristo en tu hermano, como alguien estaba compartiendo allí de Ezequiel y de los huesos secos, cuando tú solamente ves un valle de huesos secos en gran manera, tú y yo no vamos a poder ver a Cristo. Y si tú eres de los que simplemente ven problemas y ven huesos secos en medio de la iglesia y en medio de tus hermanos, déjame decirte qué fue lo que el Señor Dios le dijo a Ezequiel. Él le dijo cuando le preguntó: bueno, Señor, tú lo sabes. Y el hermano Eugenio dijo: fue la mejor respuesta cuando uno no tiene una respuesta, es decirle: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y el Señor le dijo: listo, yo lo sé. Y por eso entonces levántate tú y profetiza sobre esos huesos secos y vivirán. Y usted me ha escuchado muchas veces hablar de los huesos secos, ¿cierto? Sí. Gracias. Pero yo quiero decírselo una vez más. Es tu responsabilidad en esta hora, y yo quiero decírtela de parte del Señor. Ezequiel, levántate
y profetiza sobre esos huesos, y esos huesos secos vivirán. Y quiero decirle a cada uno de los que están aquí en esta hora, hermano, tú tienes la palabra profética más permanente en tu boca y en tu corazón, una palabra creadora, una palabra de vida, para dejar de estar simplemente generando muerte. Es que René no me gusta como canta bonito, sí, pero no me gusta cuando él se para a dirigir la alabanza. No, él es un hueso seco. Bueno, no mucho, pero bueno, yo tampoco. Yo dirán, no, el hermano Germán es un hueso, todavía le falta un poquito de sequedad. Pero a veces decimos, no, ese hermano, eso no tiene chance en la iglesia. Ese hermano, ni el Señor que venga lo cambia. ¿No le ha pasado a usted? Pero yo le aseguro que de la misma manera alguien estará diciendo de usted lo mismo. El valle era grande, había muchos huesos. Y el Señor le dijo, Ezequiel, profetiza tú y di la palabra creadora. Y él se levantó. ¿Y qué dijo Ezequiel? Huesos secos, vivid. Eso es lo que tú tienes que hacer en esta hora en medio de la iglesia, para dejar de estar viendo huesos secos y empezar a generar vida, como decía nuestro hermano. Somos generadores de vida. Generadores son aquellos que producen la vida. Jesús era un generador de vida. Amén. Él era impartidor de la vida. Y tú y yo tenemos la autoridad de parte de Dios, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros para llamar las cosas que no son como si fuesen, para decirle a estos huesos secos, vivir, levántate, Toshiro, levántate. Y si cada uno de nosotros empezamos a tener esa misma visión y esa misma palabra, dice la Escritura que hubo un temblor, un terremoto, y empezó a moverse hueso con su hueso y a subir el hueso al hueso, que eso no era bonito. A menos que usted esté estudiando medicina, eso no es bonito. A menos que usted esté estudiando el esqueleto humano, empezar a ver que se le sube el hueso y que después es la carne y que después los tendones. Usted dice, eso es lo que pasa en la iglesia. A veces usted ve que las cosas como que no son y usted dice, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero Dios está haciendo una obra, y para eso Él nos ha delegado a nosotros que nos levantemos y profeticemos lo que Dios nos ha dicho. Y la vida vendrá a estos huesos. Y aunque no parezca hermoso en el principio, cuando la obra fue terminada, dice que hubo un ejército grande, pero no había espíritu. Profetiza al espíritu. Y el espíritu vino sobre el ejército. Y el Espíritu vino sobre la iglesia. Pero para eso tú y yo necesitamos levantarnos en esta hora a entender que no es asunto de los ancianos, que no es asunto de los ministerios venir a traer vida aquí, amén por eso, pero que nos corresponde a cada uno de nosotros en esta hora ser partes de ese ejército. Porque cuando tú lo haces por tu hermano, yo te aseguro que yo lo voy a hacer por ti. Porque todos estamos en necesidad. Porque no creas que tú eres el único que está luchando. No creas que tú eres el único que le falla al Señor. No. O piensa que es que estos que están aquí son perfectos. Sí, son muy especiales, muy queridos, muy bonitos. Pero tenemos nuestras luchas. ¿Cierto, hermano Eugenio? El hermano, todos tenemos nuestra lucha y todos necesitamos que ustedes oren por nosotros. Porque nosotros oramos por ustedes. Porque somos un cuerpo, una familia. Somos una familia. Y si tú y yo estamos pretendiendo seguir cantando, Dios tiene un ejército, no va a ser de huesos secos. No. Va a ser de huesos secos que se han levantado de ese lugar. Va a ser de huesos que no están poniendo sus ojos en los secos y resecos que están, sino que van a empezar a ver en esos huesos secos a Cristo.
Cuando tú veas a Cristo en tu hermano, entonces Dios va a empezar a hacer algo tremendo en medio de la iglesia, tremendo sobre toda la tierra, hermanos. Porque entonces cuando ese ejército esté constituido, va a ser un ejército con una antorcha encendida que todo el mundo va a poder ver, porque una ciudad establecida en lo alto de una montaña no se puede esconder. Tú y yo hemos vivido escondidos por dos razones. Una, porque hemos tenido la lámpara debajo del almud, o porque simplemente nuestra lámpara se ha apagado. Aleluya. Gloria a Dios. Pero tú y yo hemos sido llamados como la luz del mundo. Amén. Y una ciudad en lo alto no se puede esconder. Una antorcha se prende, una lámpara, y se pone en lo alto de la casa para que alumbre a todos. Y cada uno de ustedes es una lámpara. Considere cómo se encuentra la luz que está produciendo en esta hora. Porque si tu lámpara está echando humo, significa que no tiene aceite. Porque las lámparas, cuando tienen aceite y el pabilo chupa suficiente aceite, las lámparas producen luz. Cuando tu aceite es escaso, la mecha o el pabilo empieza a quemarse solo, sin aceite, y lo que produce es humo. Conectémonos al aceite del cielo que Dios quiere producir en medio de nosotros, hermano. Amén. Dice en todo lugar, y dice, y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya hemos escuchado al respecto, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor, y nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso a sí mismo. ¿De qué? De reunir. ¿Sí lo tienen, hermanos? ¿Sí me están siguiendo o...? Sí me están siguiendo, ¿cierto? Amén. Pero no así. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y yo pienso que estas son cosas que tú y yo hemos escuchado durante mucho tiempo, pero pienso que son cosas que necesitamos recordar, como estamos siendo recordados por nuestros hermanos. Es que Dios nos ha llamado para ir adelante a la perfección, nada menos. Obviamente necesitamos que nos lo recuerden, porque a veces se nos olvida, y por eso nuestras vidas muchas veces van de cualquier manera. Pero vemos aquí que el propósito que Dios se había propuesto y que nos dio a conocer por el beneplácito de su voluntad, el misterio de su voluntad, era que Él quería reunir en Cristo al final de la dispensación, en el momento en el cual tú y yo nos encontramos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, reunir todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, en Cristo. Y cuando estamos hablando de eso, no se está refiriendo simplemente al asteroide que dicen que va a venir y va a unirse con la tierra, porque en el momento en que ese asteroide se reúna con la tierra no va a quedar nada. Pero no es eso lo que estaba en el propósito de Dios.
el misterio de los misterios, porque hay muchos misterios que en esta hora Dios está revelando y está hablando a nuestros corazones, a aquellos que le aman, porque las cosas que Él tiene preparadas, que no han subido al corazón del hombre, que son un misterio, Dios las tiene preparadas para aquellos que le aman, y está siendo revelada. Y ese misterio no es que la luna y las estrellas van a venir a ser uno aquí con la tierra, sino que, y yo sé que hay muchas maneras de pensarlo y de verlo, pero lo que yo he recibido de parte del Señor es que allí en el ámbito espiritual, en el lugar donde hay nuestros hermanos que han pasado el velo y están en el ámbito espiritual, allí en el área celestial, van a venir y van a regresar y van a ser uno con aquellos que habremos quedado, porque eso era lo que el apóstol Pablo tenía en su corazón y sabía. Y él dijo: yo sé que a la final trompeta los muertos en Cristo serán resucitados, aquellos que están al otro lado del velo, y nosotros seremos transformados. Y aunque no se cumplió en Pablo, él lo predicó y lo declaró creyéndolo. Lo declaró creyéndolo y pasando al otro lado. Es que el hermano Samuel predicó que la muerte iba a ser vencida y murió. Sí, pero llegó a ser parte de aquellos de Hebreos, donde dice la Escritura que lo creyeron con todo su corazón, obtuvieron buen testimonio mediante la fe y no lo recibieron, pero murieron creyéndolo y están al otro lado creyendo y esperando que en la final trompeta va a haber una unidad entre lo que está allí en el cielo y lo que está aquí en la tierra, y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados y vendremos a ser uno en Cristo. Y eso lo hemos escuchado mucho. Yo escuchaba al hermano Frank López hablar de eso. Escuché cintas de los hermanos hablar al respecto. Y yo creo que Dios lo va a completar en esta hora. Y tú y yo necesitamos mantener nuestros ojos. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, se será hecho que nuestros ojos, que tus ojos no se desvíen del propósito de Dios en esta hora, hermano. Porque Dios lo va a hacer. Hermano, va a venir la unión de esa compañía celestial que está allí, hermano, al otro lado del velo, clamando y gimiendo. Y animándonos a cada uno de nosotros. Hace algún tiempo hubo una visión, no sé si la recuerdan o la escucharon, y mostraba a muchas personas detrás del velo, y había un velo blanco aquí que separaba dos lugares, y en ese lugar se veían las figuras de muchas personas, la silueta que estaban empujando ese lugar y que estaban tratando de pasar al otro lado, hermano. Dios está cumpliendo su obra en esta hora. Su tiempo es ahora, hermano. Dios lo está cumpliendo. Yo sé que tú y yo nos vemos y decimos: Dios mío, me encuentro falto, me encuentro si fuera hoy, Señor, estaría desechados. Pero es que déjame decirte una cosa, y es que cuando llegue ese día, cuando eso acontezca, tú y yo vamos a estar todavía en un lugar de corrupción y de mortalidad. Y a la final trompeta, esto corruptible será vestido de incorrupción. Así que si tú te encuentras en luchas, dificultades, pero tú estás venciendo y tú estás saliendo adelante, hermano, la Escritura habla de que el que venciere, el que llegare hasta el final, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pero hasta ese día tú y yo vamos a tener una naturaleza corruptible. El Señor la tuvo hasta el final, pero Él jamás se cedió al pecado. Él estuvo sujeto a la tentación, no solo en el monte de la tentación, porque dice el diablo lo dejó por un tiempo, porque él volvía y le decía, y aunque no aparezca en la Biblia, déjeme decirle, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y no aparecen todas las demás tentaciones para que tú y yo nos pusiéramos en el lugar, en la tentación en la cual tú a veces entras, para darnos a entender que podemos sobrepasar.
por encima de cualquier tentación, hasta llegar al punto de la final trompeta, cuando esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad, hermanos, y se cumplirá ese misterio, habiendo también obtenido herencia y siendo predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Y en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú y yo fuimos sellados, hermano. Esa palabra sellado significa posesión, significa originalidad, significa que cuando tú y yo, hermano, fuimos comprados por Dios, porque dice la Escritura que tú y yo fuimos comprados por Dios. Eso está allí y quisiera mirarlo allí en Pedro. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, al fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Él nos compró con precio de sangre, hermano, cuando tú y yo fuimos comprados por ese precio de sangre, tú y yo vinimos a ser posesión de Dios. Por eso dice la Escritura, y fuimos un pueblo escogido, fuimos adquiridos para ser posesión de Dios. En este momento tú eres posesión de Dios, porque Él pagó un precio por ti. Tú ya no eres de ti mismo, tú ya no te perteneces a ti mismo, tú eres posesión de Dios. Y para eso dice la Escritura que Él nos selló con su Espíritu Santo. Nos selló. Nos puso un sello que dice, mío eres tú, mío eres tú eres mío. Cada uno de ustedes que ha abierto su corazón al Señor, que ha recibido ese sacrificio de la cruz del Calvario en sus vidas y que le ha dicho, sí Señor, yo me entrego a ti, tú viniste a ser sellado por Dios, su posesión. Y te dio su Espíritu Santo, hermano, te dio su Espíritu Santo. Y dice la Escritura allí, dice, habéis creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que nos fue dado como una garantía, o como las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos allí a Romanos, en Romanos 8, 23. Yo quiero mostrarle cuál es esa posesión adquirida que dice aquí la Escritura, en la cual tú y yo estamos viendo y estamos corriendo para la redención de la posesión adquirida. Versículo 23, y no solo ella, sino que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, o las arras del Espíritu, o el sello del Espíritu, nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, es decir, la redención ¿de qué? De nuestros cuerpos. Porque eso era lo que estábamos hablando, hermano, anteriormente en el capítulo 15 de 1 de Corintios, donde dice que nuestros cuerpos van a ser transformados. Y ese es nuestro clamor. Y si Dios nos tiene a bien que eso acontezca en nosotros, gloria a Dios. Pero y si no, yo quiero pasar al otro lado, creyéndolo con todo mi corazón y obteniendo buen testimonio mediante la fe. Que fue lo que hicieron todos aquellos hombres, dice la Escritura. Ellos obtuvieron buen testimonio mediante la fe y no obtuvieron lo prometido, pero pasaron al otro lado. Para el apóstol Pablo era algo muy claro. En 2 de Corintios capítulo 5 dijo, yo sé que si es que pasa, que esta morada se deshaga, yo tengo una morada en los cielos, y eso es muy importante que usted lo tenga seguro, que si Dios tiene que usted pase hoy, en este instante, en este momento,
Usted está seguro que no hay absolutamente nada en su vida, que no hay una relación rota, que no hay un pecado en esta hora en su vida que le impida llegar a ese lugar. Y el apóstol Pablo estaba seguro. Y él dijo, yo sé que si en este momento yo tengo que pasar al otro lado y esta morada natural, terrenal, este tabernáculo se deshiciere, yo tengo una morada celestial. ¿Está seguro usted en este día? No porque recibió al Señor, no porque un día dijo, Señor, entra en mi corazón y listo, porque hay muchos que dicen, ya lo dijo, porque no, el asunto no es de que alguien diga y dijo la oración y repitió simplemente y ya fue salvo. La Escritura dice, el que confesare con sus labios, pero creyere en su corazón. Y cuando tú crees en tu corazón, hay un cambio de vida. No solamente porque dijo, ay sí Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, ya, listo, ya, no. Tiene que haber una obra en su interior. A un paisa le dijeron, bueno, ¿y qué hay que hacer para ser salvo? Y le dijeron, haga la oración de fe. Y dijo, listo. Pero ese no es el punto. El punto es que haya una convicción de pecado y haya una realidad en cada una de nuestras vidas, hermanos. Le voy a leer otra traducción. Dice el versículo 23 de Romanos 8, no se trata solo de la creación. Quienes ya hemos experimentado las primicias del Espíritu, también gemimos interiormente, anhelando con pasión experimentar nuestra plena condición de hijos e hijas de Dios, incluyendo la transformación de nuestros cuerpos físicos. Carne y sangre no va a heredar el reino. Por eso es que el Señor Jesús murió y cuando Él resucitó con un cuerpo transformado. Y por eso es que tú y yo estamos llegando al lugar donde seremos transformados, porque esto corruptible no va a heredar la incorrupción. Pero Dios ha prometido que Él va a vestirnos de incorrupción y de inmortalidad si tú y yo nos permanecemos fieles hasta el final, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y Pablo siguió diciendo, yo sé que si me tengo que ir, tengo una morada, pero sigue diciendo ahí, mas yo anhelo no ser desvestido de esto, sino revestido de esa morada celestial aquí sobre la tierra, de manera que la muerte sea absorbida. Segunda de Corintios capítulo 5, los primeros versículos. Pablo tenía las dos opciones. Él sabía que se podía ir. Cada uno de nosotros sabemos que si el Señor nos llama, amén, por su voluntad, que seamos encontrados fieles en el lugar en que Dios quiere. Pero también tenemos que entender que está la otra opción que tenía Pablo, y es que anhelamos ser revestidos aquí sobre la tierra. Amén. Ser revestidos aquí sobre la tierra. Dice la Escritura ¿cuántos de ustedes saben que Cristo no solamente vino hace 2000 años, sino que Cristo es desde el principio? Amén. La Escritura dice, ya lo hemos leído allí, que cuando el pueblo salió de Egipto, dice que la roca los seguía, y esa roca espiritual de la cual bebían era Cristo. Y si tú lees allí en Primera de Pedro 1:11 dice que, hablando de los profetas, dice que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de Cristo, y dice que lo que a ellos los animaba o los llevaba adelante era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, en aquellos que estaban antes, en Jeremías, en Isaías, el Espíritu de Cristo que estaba dentro de ellos. Y eso es lo que Dios está formando en esta hora en cada uno de nosotros, hermano. Y es que la vida de Cristo se ha levantado,
Que Cristo sea formado en vosotros, hermanos. Vamos a seguir leyendo ya, no mucho más. Dice, y nos es dado como una garantía de nuestra herencia con miras para la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. ¿Es esa tal vez la esperanza que usted tiene en esta hora, hermano? ¿Es el anhelo que hay en su corazón? Usted puede tener el anhelo de irse con el Señor y pensar que Dios lo llamó a vivir en el cielo. Cuando dice la Escritura que Dios nos redimió de todo pueblo, lengua y nación, nos hizo un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dios no te llamó a reinar en el espacio sideral. Dios, no estás esperando que conquisten a Marte o a la Luna para pensar que tú te vas a ir a cierto lugar por allá en el espacio sideral. Cuando el Señor dice la Escritura que Él te llamó y me llamó a mí, hermano, para que estemos aquí sobre la tierra reinando. Y reinaréis sobre la tierra. Reinaréis, estaremos aquí, hermano, sobre la tierra. Es que es muy bueno porque cuando nos ponen la ciudad de cristal y de oro y las o sea, eso es maravilloso. Eso es buenísimo cuando le dicen a uno, wow, nos vamos a ir a una ciudad preciosísima que es de diamantes y piedras preciosas. Y eso es algo que está hablando en lo espiritual a nuestras vidas en esta hora. Pero Dios quiere y está preparando un pueblo aquí sobre la tierra que se va a levantar para traer, hermano, sanidad en las naciones, hermano, para traer vida, para, como decía nuestro hermano, de manera que toda alma viviente o toda alma que entrare en este río que está aquí, en este río que Dios está levantando, ellos vivirán, hermano, porque Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros, no simplemente para terminarla, pero para que tú y yo vengamos a ser redentores, aquellos que van a subir al monte de Sión, y vendrán redentores, hermano, usted, hermano, la manifestación de los hijos de Dios. No, a veces no contestamos porque decimos, Dios mío, no me siento como si fuera. Pero es que el Señor, cuando te escogió y te compró, no te escogió ni te compró simplemente por lo que tú pudieras ser. La Escritura dice que cuando tú eras simplemente un óvulo y un espermatozoide, Él guió el espermatozoide, y Él guió el espermatozoide perfecto para que entrara, y eso fuiste tú. ¿Quién lo guió? Dios. Y cuando tú empezaste a formarte después de que eso aconteció y vino esa concepción, durante 8 meses, dice la Escritura, que empezó a formarse un embrión. Y allí, cuando tú y yo éramos un embrión, que muchas veces no teníamos forma, sino simplemente un embrión así dentro de tu madre, dice la Escritura, cuando estabas allí, mis ojos te vieron. Mi embrión vieron tus ojos, Señor, en esas 8 semanas, cuando tú y yo no éramos simplemente una masita así, donde empezó a formarse la cabeza, en la espina dorsal, las piernas, los órganos. Durante esas 8 semanas, hermano, dice la Escritura que Él estaba allí formando cada parte de tu vida. Por eso tú eres escogido. Porque antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y te consagré. Dios te vio antes de que fueses y te trajo a este lugar en el cual estás hoy y te selló. Alguien habló acerca de que esa palabra sellar es omega, ¿sí? Alguien dijo que es lo último, el final, es lo que Dios está completando en esta hora. Está completando su obra en tu vida. Amén. Dice, por esta razón, versículo 15, yo también, habiendo oído
De la fe en el Señor Jesús que hay en todos vosotros, de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios, haciendo mención por vosotros en mis oraciones y pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y mi oración es que los ojos de vuestro corazón o de vuestro entendimiento o de vuestra mente, como diga en su versión, sean iluminados. Y que en este día y en esta tarde tus ojos y mis ojos puedan ser iluminados y abiertos para poder entender tres cosas importantes. La primera de ellas, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Y es lo primero que tú y yo necesitamos, que nuestros ojos sean abiertos para saber qué es la esperanza por la cual tú llevas 40 años viniendo y sufriendo y teniendo luchas y dificultades y problemas con los unos, con los otros. ¿Cuál es la esperanza por la cual tú has pagado un precio tan grande en tu vida? Yo no creo que tú te quedes aquí simplemente porque eres masoquista, porque te gusta tener que los problemas vengan a ti, las dificultades. No, tú estás aquí simplemente porque tienes una esperanza clara. ¿Cuál es tu esperanza, hermano? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu visión en este día, hermano? Yo personalmente anhelo que cuando Él se manifieste, yo sea manifestado con Él en gloria. Yo anhelo, hermano, crecer a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón corporal perfecto, hermano. Porque esto, aunque muchos están corriendo, solamente el premio se lo lleva uno solo, y eso es Cristo. Y para que tú y yo estemos en ese premio, necesitamos estar en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Porque separados de Él. ¿Y cuántos han experimentado eso? ¿Cuántos han experimentado? Ya se lo saben. Pero ¿cuántos han experimentado el amor, la protección de Dios cuando permanecen en su mano? El Señor dijo, si las ovejas permanecen en mi mano, en la mano de mi Padre, allí nadie las arrebatará. Pero ¿cuántos también hemos experimentado bajarnos de su mano y experimentado al que anda alrededor rugiendo para devorar? ¿Cuántos se han bajado de la mano del Señor? ¿Cuántos han buscado sus propios caminos o hemos buscado nuestros propios caminos? Y hemos sentido también al león allí en nuestras vidas. ¿Lo has sentido, hermano? ¿Cuál es su esperanza? Porque a veces pensamos que nos podemos bajar de la mano de Dios y que Dios tiene que guardarnos. Se lo quiero repetir una vez más porque ya lo sabe. Dios va a guardar a los que permanecen en su mano. Así que, como digo siempre, si piensa darse unas vacaciones cristianas, piénselo y no arriesgue su vida. Porque cuando usted se baja, su vida corre a su propio riesgo. El Señor me guardó, me fui para el mundo y sus ángeles, no. No, Señor. El hijo pródigo se fue y el padre lo envió y le dijo, listo, aquí estaré, si quieres volver. ¿Cuál es la esperanza de tu llamamiento? ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Amén. Es increíble cuando tú y yo pensamos en la gloria de su herencia. Y decimos, bueno, ¿cuáles son las riquezas de nuestra gloria en su herencia? Y no leemos en la otra parte. ¿Qué dice? La herencia en los santos. En los santos. Porque es que la gloria de su herencia se encuentra en los santos. Porque aquí, en este lugar, en Cristo, es que tú y yo tenemos las riquezas de la gloria de su herencia. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque tú tienes la parte que yo necesito y yo tengo la parte que tú necesitas. Porque somos un cuerpo integrado, hermanos. Ahora leamos el último versículo. Dice, y para que sepamos también cuáles son las riquezas de la gloria, esa lo leímos de los santos, versículo 19. ¿Y cuál es qué? La
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza, de la fuerza de su poder. Hermano, ¿será que usted sabe qué es lo que usted ha recibido? Hermano, aquí lo está haciendo muy claro. Es la supereminente grandeza de su poder que obra en nosotros. El Espíritu Santo que tú has recibido es, como dice la versión, es extraordinario. Es algo que sobrepasa lo ordinario. Pero en las Biblias que tú tienes ahí dice la supereminente grandeza. No es ni siquiera eminente, es la supereminente. O sea que lo que tú y yo hemos recibido, lo que obra en nosotros en esta hora, el Espíritu de poder que Dios nos ha dado, es supereminente, hermano. No lo hemos conocido hasta este día, porque simplemente nos hemos enfocado en algo pequeño allí. Pero hay algo que tú y yo necesitamos descubrir, que sobrepasa todas las cosas, hermano, y es la supereminente grandeza de ese poder que obra en nosotros. Por eso cuando tú y yo estemos esperando en Dios, no se salga simplemente a los 5 minutos, hermano. No se salga y diga, ya tengo una palabra. Quédese allí, hermano, hasta que Dios, el Padre, se agrade de tu vida. Y entonces Él te va a sacar a la luz. Hermano, Dios va a traer una respuesta extraordinaria a tu vida, supereminente a tu vida, hermano. Y no estoy hablando de que bueno, ahora el Señor me va a traer una supermujer y me va a traer un supercarro. Y no, Él quiere mostrarte que hay un poder dentro de ti, hermano, que te va a llegar al fin de este camino, hermano, porque no lo podemos nosotros mismos. Necesitamos una supereminente grandeza de su poder que obre en nuestras vidas. Y la noticia es que la tenemos, hermano. Que tenemos su Espíritu dentro de nosotros y que necesitamos descubrirlo en cada uno de nosotros, hermanos. Último versículo dice: esa misma fuerza, supereminente grandeza, la cual obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, hermano. Oh, esa grandeza, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos, si ese mismo habita dentro de ti, ¿qué pasó? No. Y si ese mismo Espíritu habita dentro de ti, ese Espíritu resucitará, vivificará vuestros cuerpos mortales, hermanos. Hoy no se alegra, hermano. No siente usted ese gozo de saber que ese espíritu de poder, que ese dunamis, esa dinamita que es el Espíritu del Señor, está dentro de usted. Esa supereminente grandeza de su poder, esa extraordinaria provisión que nos fue dado, está dentro de cada uno de nosotros, hermano. Y eso nos va a llevar al final, porque no hay otra cosa, porque su Espíritu nos guiará a toda verdad. Él es el Maestro, pero para eso tú y yo necesitamos que en esta hora estar seguros de lo que tenemos. Tú puedes ver en esta hora, el Señor le dijo a Nicodemo: si tú quieres ver el reino, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y hay muchos que han nacido de nuevo, pero no pueden ver el reino, porque el reino de Dios está en medio de nosotros. Y si tú no puedes ver el reino en medio de la casa, la pregunta es, considera tu nuevo nacimiento. Pero recuerda que tu nuevo nacimiento solamente te lleva a ver el reino. Pero Dios no solamente quiere que tú veas el reino, porque el Señor Jesús le dio la siguiente fase del llamamiento y le dijo: ahora, si tú quieres entrar en el reino, necesitas nacer del agua y del Espíritu. ¿Tú solamente te quieres quedar viendo la tierra como Moisés? ¿O tú quieres entrar a la tierra? Para entrar a la tierra y poseer la tierra y que nos sea entregada en plenitud, cuando tú y yo estemos allá desalojándose a los enemigos. Si Jehová se agradare de nosotros,
si no hallara en nosotros rebelión. Si encontrase un corazón humilde que se entrega a Él sin condición. Importante, olvidándose. Usted se lo sabe, cántelo porque necesitamos olvidarnos. Amarguras. Sí, Señor, ayúdanos. Que le aman más que aman sus caminos, y en sus vidas solo Él es Señor. Entonces, sí, Señor, gracias, Señor. Su gracia y su poder descenderá, y Jehová nos entregará la tierra, nuestra herencia prometida. Esta es la herencia de los santos, del Altísimo. Amén. Así que si tú ves en tu corazón que tienes que ir a decirle a tu hermano, yo quiero que este nuevo día me agarre, como dicen por ahí, confesado. Que todas las cargas tú puedas dejar, porque hay un nuevo día y Dios está estableciendo su reino en esta hora. Dios les bendiga. Gracias, hermanos.